Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca de la extradición de Alfonso Portillo en estos dos primeros segmentos del programa. Me acompañan Fernando Carrera, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, y Marta Altolaguirre, presidenta del Centro de la Defensa de la Constitución y ex viceministra de Relaciones Exteriores. Fernando, decía yo antes de ir al corte, no es el primero que se extradita en lo que va del año. Van 6 o 7, si no estoy mal. Son 6 casos. 6, incluyendo Alfonso Portillo. Con él 7. Con él son 7, son 7 casos de extradición, de diferentes cargos, principalmente narcotráfico, lavado de dinero, pero no es el primer caso. El protocolo es similar, se hizo algo excepcionalmente diferente en el caso de Alfonso Portillo. Yo diría que fue más lento, si quieres decirlo de alguna manera. O sea, los otros se han ejecutado obviamente por las garantías de las personas y las acusaciones. Son casos de alto riesgo y alto problema de seguridad y se ejecutaron de una manera diferente. Muy pocos han partido del hospital militar, para decir que ninguno, ¿okay? Entonces me parece que todo esto hace que el protocolo que se aplicó acá fue ligeramente más flexible que el normal. Pero eso es lo que me llama la atención. Ahora, ¿por qué yo enfatizo mucho en el protocolo? El protocolo es un proceso administrativo, y eso hay que entenderlo muy bien. Aquí ha habido una discusión de que debido a ese tipo de errores hay un problema de legalidad. No, legalidad no hay problema acá. La legalidad se cumplió. Lo que hay es un procedimiento administrativo que hay que acompañar y mejorar. Pues yo creo que este tema del acompañamiento de la PDH, en mi criterio, debería ser frente a cualquier persona. Obviamente frente a un expresidente con mayor razón, si quieres decirlo. Pero debería estar en el protocolo ese proceso, y debería ser algo instituido, imbuido en el proceso ya. Y yo creo que los protocolos deben ser adaptados y mejorados en este sentido. Y si algo sirve de llamado a atención es que esos protocolos administrativos se incumplan. Pero el hecho que el protocolo administrativo sea así no significa que haya una ilegalidad en el proceso. Se cumplieron los requisitos de ley que estaban establecidos. E incluso en el fallo de la Corte, como te digo, da para un pequeño debate. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con el argumento de la licenciada de que aunque da para un debate, moralmente yo me siento más tranquilo si la PDH está ahí. O sea, si me preguntas a mí como ciudadano, eso es lo que yo hubiera querido que sucediera también. Pero no hay una ilegalidad en el proceso realmente. Entonces yo creo que el punto fundamental es cómo hacemos para que ese proceso de protocolo administrativo se ajuste a un marco de respeto a derechos humanos, que me parece que es una preocupación muy legítima. Marta, escuchando a Fernando, pero también escuchando que si hoy vamos a la Corte, tanto de Constitucionalidad como de Corte Suprema de Justicia, y preguntamos si hay algún recurso pendiente de exhibición personal, probablemente los hay. Y hay 3 o 4 recursos de exhibición personal a favor de Alfonso Portillo. Ahora, que los hayan hoy no quiere decir que los hayan el día y en el momento que lo extraditaron. Para que tenemos un poquito de eso y tu opinión acerca del tema de la PDH y lo que correspondería ahora el acompañamiento ya estando en el sistema judicial en Estados Unidos. Exacto, mira, efectivamente habría que confirmar si existe alguna acción, ya sea un amparo o exhibición personal, en qué momento se planteó. Probablemente fueron extemporáneos, es lo que yo pienso, aunque no lo conozco, pero pienso que así fue. En cuanto a su protección en Estados Unidos, efectivamente, yo conozco el trabajo que ha hecho Cancillería y el servicio consular, y la verdad es que tienen un excelente cónsul en Nueva York. Yo estoy segura que va a dar todo lo que esté en sus posibilidades para buscar efectivamente la protección. Uno de los elementos que menciona la Corte de Constitucionalidad en su resolución es que se pida también que se respete no solo la protección de los derechos garantizados por la Constitución de Guatemala, sino por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En realidad, Estados Unidos, recordemos que no es signatario de la Convención, pero sí está obligado, por el solo hecho de ser Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, está obligado a respetar, por ejemplo, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y varias otras declaraciones que han signado todos los Estados miembros, y esas se llevan implícita, como la propia Carta de la OEA, el respeto a los derechos humanos fundamentales. O sea, sí hay asidero, pues es lo que yo quiero decir. Y creo que, como te digo, yo creo que el cónsul es una autoridad, creo que es una persona con las facultades y la capacidad para hacer su trabajo bien hecho. Por supuesto que si el procurador decidiera viajar, pues creo que sería una garantía adicional, o algún delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos. Ahora, el cónsul ha estado presente
tanto antes de la audiencia como el día de la audiencia, Fernando, ¿qué acompañamiento implica eso? ¿Y qué acompañamiento se le daría a cualquier otro guatemalteco que estaría en una situación similar, que pudiera estar sujeto a alguna corte en Estados Unidos? O en cualquier otro país del mundo. Pero ya vamos a hablar de Estados programa Unidos. de protección consular para guatemaltecos privados de libertad fuera del territorio nacional, que es como opera el programa de protección consular. Se aplica en muchos países. Nuestro embajador en Panamá visita personas privadas de libertad guatemaltecos en Panamá. Nuestro embajador en Nicaragua visita México. a personas, México, ¿no? O sea, lamentablemente hay guatemaltecos privados de libertad en varios países en el extranjero, donde tenemos dichosamente sedes diplomáticas y podemos asistirlos y acompañarlos. Y cada cierto periodo se les da un acompañamiento. ¿Cuál es el acompañamiento? Son 3 cosas que se velan en el programa de protección consular. Se vela por la salud de la persona en primer lugar, que la persona se encuentre en buen estado de salud y que si no tiene un estado de salud adecuado, que exista el tratamiento médico para que la persona esté atendida adecuadamente. Lo segundo es el problema propiamente de derechos humanos. O sea, se verifica que la persona no es sujeto de abusos en el centro de detención, ni por las autoridades ni por otras personas, ¿no? Y esto es muy importante porque pues, también existen centros de detención que lamentablemente pues, los abusos se dan. Y lo tercero que se verifica con el programa de protección consular es que el juicio o el proceso judicial que se esté llevando a cabo sea dentro del marco del Estado de Derecho, de debido proceso. Y entonces estas 3 cosas son el programa de protección consular. Entonces lo primero que hace un cónsul cuando conoce que hay un guatemalteco privado de libertad es visitarlo, en primer lugar para verificar su estado de salud, su estado físico y para verificar su estado de respeto en términos de derechos humanos, su dignidad como persona. Y luego obviamente investiga con el proceso judicial cómo se está llevando a cabo el proceso judicial para identificar si hay deficiencias en el proceso judicial. En el caso este concreto, Alfonso Portillo se quejó de 2 cosas. La primera, que había mucho frío en la celda, que pedía que modificaran la temperatura de la celda, que le dieran más cobertores, o sea, un poco más de protección, y que sí tenía un poco de molestia por la enfermedad, por lo que ha venido padeciendo, y que requería algún tipo de apoyo médico. De hecho, lo llevaron a un centro médico para que verificaran su estado de salud, y eso es parte de ese proceso que le correspondería. Por el otro lado, ya se llevó a cabo la primera audiencia, donde pues él se presentó, se declara not guilty, como dicen en Estados Unidos, y se plantea para el 28 de junio, la fecha en que la Fiscalía tiene que terminar de presentar las pruebas para que determine el juez si se apertura a juicio o no se apertura a juicio en contra de él. En el ínterim él planteará, sus defensores plantearán, que le permitan una excarcelación con una medida sustitutiva, porque ese delito en Estados Unidos, que es conspiración para cometer lavado de dinero, no es lavado de dinero per se, sino es conspiración para cometer lavado de dinero, cuenta con una medida sustitutiva. Solicitarán esto, lo cual ellos le colocarán desde un aparato electrónico para que no se mueva de cierta área hasta que tienen que llegar al juzgado con cierta periodicidad a firmar. Ese acompañamiento también se lo da el cuerpo consular posteriormente. ¿Cuál El acompañamiento a este proceso que él pudiera estar llevando a cabo y el acompañarlo en su momento a que se le dé cumplimiento a las exigencias que él pidió de comodidad, digamos, dentro de la cárcel. De hecho, la temperatura se resolvió gracias a gestión de nuestro cónsul en menos de 24 horas. Como decía la licenciada, tenemos dichosamente los guatemaltecos en un cónsul general en Nueva York, que es uno de los mejores cónsules guatemaltecos en el mundo, un muchacho profesional de muy alto nivel, una persona que realmente está al servicio de los guatemaltecos. Y él, pues, al escuchar la queja del expresidente Portillo el día lunes en la mañana, que fue el primer momento en que se le permitió verlo físicamente el expresidente Portillo, pues automáticamente pues buscó que se modificaran las condiciones y dichosamente el mismo lunes ya se había modificado eso. Pero esos son detalles que demuestran realmente el proceso, y lo que es importante es saber que esas garantías, por suerte, son cosas que los guatemaltecos podemos tener afuera y ojalá además las pudiéramos tener en el territorio nacional. Claro. No siempre funciona así aquí. Y un poco en esa línea. El acompañamiento que tocará ahora es ese nivel consular, tocará esperar, puede ser que dure 3 a 6 meses a 1 año el juicio que corresponde a Alfonso Portillo, y posteriormente a eso puede que tenga una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. En ese momento él quedaría ya libre, aunque en principio hay una solicitud de Francia también para poder reextraditarlo hacia Francia.
Obviamente aquí lo que implica es bajo qué condiciones se extraditó a Estados Unidos, si correspondería que lo devuelvan a Guatemala y que de Guatemala pueda ser extraditado nuevamente a Francia, porque el caso de Alfonso Portillo se le llevó específicamente por ciertos casos en Estados Unidos, como sucedió con México. México lo extraditó hacia Guatemala, Guatemala cumplió con la razón por la cual lo había extraditado, que fue llevar a cabo el caso de peculado, salió absuelto de eso y entonces abrió la puerta para la extradición hacia Estados Unidos. Procedería eso en este caso, Marta, o sea, donde termina todo el proceso en Estados Unidos. Si mal no recuerdo, yo tengo la impresión, y el canciller se debe acordar mejor que yo, que está una de las condiciones es que no se le extradite a un tercer lugar, a un tercer país, desde Estados Unidos. O sea que eso tendría que regresar a Guatemala, en mi opinión, y de lo que yo me recuerdo. Pero el punto tal vez que vale la pena insistir es que sí, el sistema de justicia en Estados Unidos, no cabe duda que es bastante, te dijera, despierta credibilidad. Es un sistema serio que en general sí opera conforme a la justicia y conforme a las leyes, con muy raras impulsos de algo político que lamentablemente en Guatemala quizás sí se ve con más frecuencia. Entonces yo creo que el sistema ya sí permite pensar que va a tener un juicio justo el expresidente Portillo, y en ese sentido esperar que simplemente se proteja efectivamente con las condiciones humanas que debe tener toda persona que está sujeta a ese tipo de cosas. Un comentario adicional con respecto al caso de Alfonso Portillo, porque vamos a cambiar de tema. Mira, yo creo que el punto fundamental, yo vuelvo a subrayar, me parece que, bueno, el expresidente está ahora en Estados Unidos enfrentando esta demanda, porque nadie ha demostrado todavía su culpabilidad, esta demanda. Y yo creo que lo que viene es un acompañamiento fuerte por parte del Estado guatemalteco para que se le garanticen sus derechos, su estado de salud, que ha sido precario, se le atienda, y por último, pues obviamente que se le respeten sus derechos humanos. Aquí hay un dato importante, aunque si bien es cierto, el Estado norteamericano es un Estado sólido en términos del sistema de justicia, a veces se dan abusos, como en cualquier Estado del mundo, y yo creo que es importante por eso que el programa de protección consular y nuestro cónsul en particular continúe con una vigilancia permanente. Pienso que el tema del rol importante desde el punto de vista de una verificación para efectos nacionales, llamémoslo así, para efectos del territorio nacional. Pero yo pienso que va a ser más importante todavía el programa de protección consular por el hecho de estar radicado allá. Una vez que los guatemaltecos se encuentran fuera del territorio, pues obviamente su casa de protección va a ser siempre un consulado o una embajada de nuestro país. Vamos a ir al corte, vamos a cambiar de tema. Al volver un poco, vamos a hablar un poco acerca del caso Ríos Montt, más que de las sentencias en sí o las resoluciones. Vamos a hablar del impacto que pudo no tener a nivel de imagen de país, pero en particular también acerca de un comunicado que emitió en nombre del gobierno el Ministerio de Relaciones Exteriores hace unas semanas con relación al proceso en sí que se estaba llevando a cabo. Vamos a ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un minuto.